A todas y todos. Hoy como el formato era un poco distinto, a saber, una presentación de iniciativas, de propuestas, de ideas de proyecto, nos pareció interesante presentaros una pequeña herramienta TIC, ¿no? Como siempre lo venimos haciendo en cada encuentro periférico, que llamamos mapa mental, ¿no? Vamos a ver que es una herramienta bastante simpática que nos permite ordenar nuestras ideas, ilustrarlas, compartirlas, etcétera, ¿no? Hay bastante software, ¿no? que podemos utilizar para desarrollar o elaborar mapas, ¿no? Mentales. Nosotros, siguiendo un poco nuestra filosofía inicial alrededor del mundo del software libre, vamos a utilizar la que se desarrolló desde la asociación Framasoft, ¿no? Ahora me imagino que la mayoría de vosotras y vosotros ya estáis enteradas y enterados, ¿no? de eso. Pero bueno, es una asociación en Francia que viene luchando para que cada vez que el mundo privado del software y de centralizar nuestros datos va desarrollando una herramienta, ellos en paralelo lo van haciendo también, pero con la garantía pues que sea un software de código abierto, libre y que no vaya centralizando nuestros datos para un uso comercial, ¿vale? Pues eso es Framasoft, el link lo tenéis aquí. Si vais en servicios software libre, ahí tiene el listado de todos los software que existen. Y nosotros en este caso vamos a utilizar FragmentMap, ¿vale? Que es el que permite crear mapas mentales. Eh, Ahí pasó, a ver, os explico que estoy utilizando Google, ¿no? Ahora mismo el navegador, porque tiene la opción de ir traduciendo, ¿vale? Normalmente suelo utilizar FileZilla, ¿no? Que es igual libre, pero eso, el tema del libre algunas veces no tiene todas las funcionalidades bien desarrolladas. Y en el caso de FileZilla, pues peca un poco el tema de traducción, por lo cual estoy utilizando este para que, porque todo esto es en francés, ¿vale? Entonces, para que de manera simultánea se lo traduzca a Google, ¿ok? Pero sin embargo, como veréis, ¿eh? Hay un poco de conflicto algunas veces entre el mundo del software libre y el que está más privado. Y justamente los desarrolladores de este software, FrameMyPath, pues nos advierten que hay un conflicto entre las versiones de Chrome, ¿no? Del mundo de Google, y entonces ellos nos recomiendan para utilizar eso el Firefox, ¿vale? Con Firefox, de hecho, yo lo confirmo que lo he probado, con Firefox funciona de manera espectacular. Y con Chrome hay algunos problemillas, ¿vale? Ahí me refiero al software específico más potente desarrollado por Framasoft, que es FrameMap, ¿vale? Veremos nosotros que utilizaremos, ¿no? Otra versión, ¿no? A modo de ejercicio, que es MindMap, y que esto sí que funciona en cualquier navegador, ¿vale? Aquí me parece interesante abrir eso, pero bueno, como os decía, existe la traducción simultánea, que la tengo igual abierta, pero algunas veces la traducción de Google no es la mejor del mundo. Por ejemplo, dice, ¿por qué crear un mapa? Idea genial. Bueno, no es solo para las ideas geniales, para todas las ideas, pero por lo cual pasó en la versión francesa, la voy a ir traduciendo, ¿no? Yo prefiero. ¿Vale? Entonces, ¿por qué crear un mapa mental? Básicamente nos puede apoyar cuando realizamos un brainstorming, una lluvia de ideas, ¿no? Para organizarlas. También nos puede ser muy útil al momento de organizar una tipología, ¿no? Clasificar elementos. Y algo aquí en nuestro caso, y es el ejemplo práctico que utilizaré, nos permite identificar, organizar los elementos importantes, definir, visualizar bien cuál es una idea, ¿no? Sus objetivos, sus actividades, etcétera, ¿no? Y aquí lo que os decía, ¿por qué utilizar este en particular o los que se relacionan con Framasoft? Porque pues es un software libre, gratuito, ¿no? Que se puede utilizar online, ¿no? ¿Vale? Que se puede compartir de manera muy fácil, que sea a través, veréis, ¿no? A través de un texto, una imagen, etcétera. Y que pues se puede, uno que recibe el enlace online lo puede modificar también, ¿vale? Aquí es distinto de lo que hemos visto, por ejemplo, de documento contributivo colaborativo online. Os recordaréis que, por ejemplo, un pad nos permite a varias y varios en mismo tiempo hacer una coescritura. En este caso, no. Este tipo de mapa que vamos a ver ahora, alguien lo puede trabajar, elaborar, después enviar el enlace a otra persona que puede seguir. Pero no es posible en el mismo tiempo
ser varios o varias creando el mapa, ¿ok? Pues dicho esto, de nuevo, como siempre tendréis todos los enlaces ahí. Entonces voy a ir a, bueno, eso, si queréis utilizar ¿vale? Que Frame Map, que es muy potente en cuanto a edición, etcétera, tendréis que utilizar FileZilla en primer lugar, ¿no? Con este enlace y crearos una cuenta, ¿vale? Crearos una cuenta. Y después ir jugando y utilizando el software, que va que es bastante potente. Ahora vamos para ejemplo, utilizar una versión un poco más simple, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Entonces aquí tenemos un primer cuadro que por defecto se crea, ¿no? Que es la idea principal. Y para un poco para ilustrar, voy a utilizar nuestros ejemplos de encuentros periféricos. Entonces, es un poco si queremos explicar a alguien de manera muy visual, ¿no? Lo que son, ¿no? Periféricos. ¿Vale? Ok, que ahí entre escribir una mano con el micro. Y después lo que nos permite es ir organizando, ¿no? Las ideas alrededor de esta idea central. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, vamos a poner cuáles son sus objetivos. ¿Vale? Yo puedo seguir así, ¿no? Por ejemplo, puntos de encuentro. Es más fácil porque, claro, ahí como decía Ángel, es un proyecto desde septiembre, por lo cual tenemos bastante claro, ¿no? La división de los objetivos, puntos de encuentro, el tema de la colaboración, ¿no? El trabajo en red. Por ejemplo, algo que nos parece interesante que estamos construyendo juntos son nuevas narrativas, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? Ahí se puede desplazar, reorganizar, ¿no? Yendo al cuadrito donde hemos hecho el texto, ¿vale? Para organizarlo bonito. Yo puedo en cada texto escrito ir modificando, ¿no? El tamaño, por ejemplo, los objetos, queremos que aparezcamos un poco más grandes, yo puedo hacer eso, ¿no? En fin, no hay miles porque claro, es más una herramienta así para el trabajo colaborativo y plasmar las ideas, por lo cual no tiene muchas opciones para editar, para hacerlo todo bonito, pero tampoco es su razón de ser, vamos, ¿no? Ahí podría seguir, ¿no? Detallando, es una ramificación, ¿no? Si me he equivocado, voy seleccionando, por ejemplo, y lo puedo borrar, ¿no? Ups. Si me he equivocado, podemos regresar atrás, ¿no? Como siempre, eso, ¿vale? Entonces es bastante fácil, ¿no? De utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, quiero después desarrollar otra rama para presentar. Ahí tengo la posibilidad también, eso es el color de la ramificación. Por ejemplo, ahí voy a decir que creo que sea, por ejemplo, ahí, rosado, ¿vale? Ahí se puede elegir el color, ¿no? de esto. Vamos a poner, por ejemplo, actividades. ¿Vale? Igual, esto lo vamos a hacer un poco más grande, ¿no? Como es como el objetivo, lo puedo poner en esto. Y después aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades, encuentros estamos haciendo? Ojalá pronto encuentros físicos, ¿no? Que nos da ganas de vernos de nuevo todos y, y compartir momentos. Encuentros online, por ejemplo. Y por ejemplo, lo que estamos insistiendo mucho, el tema de plataforma digital, ¿no? Tickets, todo esto. ¿Vale? Vale, aquí igual, ¿no? Lo puedo reordenar, eso, ¿no? Ok, seleccionando, ¿vale? Y claro, el árbol puede ser enorme, ¿no? Dependiendo de la complejidad, ¿no? De los proyectos o la lluvia de ideas, lo que sea. Entonces aquí me puedo desplazar, ¿no? Como veréis, donde dice navegador, ¿no? ¿Vale? Ok, pues creo que es una herramienta bastante útil justamente para lo de hoy, ¿no? Cuando estamos hablando de ideas iniciales de proyecto o de propuestas, porque nos permite un poco estructurar, visibilizar, modificar el orden, etcétera, ¿no? No sé, por ejemplo, personalmente, en nuestra cooperativa lo hemos utilizado bastante al arranque, ¿no? Para definir un poco lo que es Canopia, etcétera, ¿no? ¿Vale?
Entonces, aquí lo que podemos hacer es exportar la imagen. Je vais ahí exporter comme image, ¿vale? Guardar imagen como, ¿vale? Por ejemplo, en descarga, ¿vale? Se ve la pantalla bien, ¿no? Si voy ahí, a ver. ¿Se ve dónde estoy? Sí, sí se ve. Vale, pues ahí la he descargado, entonces eso básicamente la puedo enviar, ¿no? A los compis para decir, mira, yo he avanzado con eso, ¿qué opináis? Y cómo se puede modificar, etcétera. Pero eso obviamente es una imagen fija, ¿no? Que no se puede modificar. Lo que se puede hacer ahora, la otra opción, es guardar el formato de esta imagen, que obviamente, de este mapa, que obviamente es un formato específico, ¿no? Ni es .doc, ni .xls, en fin, es otro. Guardar, ¿vale? Lo voy guardando aquí, ¿vale? Bueno, yo lo siento, pero es en francés, pero bueno, es bastante sencilla la navegación y además será al mismo tiempo utilizando TIC permitirá aprender el francés. Está hecho a propósito. De cualquier manera, me imagino que en el mundo hispanófono habrá sus equivalentes. Libre no sé, no sé si es tan desarrollado, pero bueno. Aquí entonces he guardado el archivo, su formato, y ahora para mostrar, voy saliendo de esto, ¿vale? Voy saliendo, entonces voy a perder lo que he hecho, ¿no? Y yo, uy, ya lo he perdido todo y ahora bien, toda la mañana que había trabajado, ¿cómo voy a hacer? Regreso aquí, lo abro nuevamente, eso, repito, es solo un enlace, ¿eh? Eso se puede enviar a cualquier persona por WhatsApp, por email, por como queramos. Entonces, él lo abre y si tiene el archivito que acabo de guardar, yendo a abrir, voy a seleccionar el archivo, lo abro. Es este, el último, que había hecho pruebas antes. Y se reabre tal cual como lo habíamos dejado. Entonces, esto, por ejemplo, si lo he enviado a Marcos o eso, y que estamos trabajando una idea para el Medijar Vive, él le recupera ahí y él puede seguir editándolo, diciendo, mira, ahora voy a añadir algo, colaboradores, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿vale? Ok, pues eso, ya con eso acabo. Como siempre, lo hemos grabado, por lo cual ahí tendréis un pequeño tutorial para los interesados para utilizarlo, ¿no? Y con eso lo voy dejando. Espero que os haya gustado y eso, creo que es útil para cuando estamos reflexionando sobre una idea inicial de proyecto. Esto. Y ahora os voy a escuchar. Gracias.